Esteban en posesión de la pelota. Sigue todavía Esteban, junto a él está Surte, pero opta por entregarla rápido a larga para Simonsen. Simonsen sobre Kini. Kini busca el gatillo, no lo encuentra. Envía sobre Olmo. Olmo enviando sobre Estella. Estella ya está en el área del Sporting, tira y para perfectamente Rivero. Pierna derecha, atención Uría, buscará el segundo palo, efectivamente. Ahí va el balón, el cabezazo, remate. Muy bonito dibujado de Abel. Y el balón que se pierde por la lateral. 11 minutos 30 segundos. Fútbol Club Barcelona 0, Sporting de Gijón 0, final Copa del Rey en directo desde Madrid. Buena jugada de Albert Schuster, abre para Zubiría, va a llegar Zubiría, llega Zubiría, llega Joaquín, se pierde el balón, lo recupera Estella. Y Estella muy metido dentro del terreno del Sporting, ha pasado directamente sobre Martínez, Martínez se lo deja a Zubiría, dispara Zubiría, fuera, pero el balón iba con mucho veneno, y se juega rápidamente el contraataque por mediación, adelantó la de Martínez, corre el jugador, intenta meter sobre Esteban, está solo Kini, va a tirar Kini, hacia un quiebre, tira y para finalmente Rivero. Sigue con el balón en tía, Siriaco hacia adelante, no puede, y ha cortado Schuster, corte de Schuster, que sigue todavía con la pelota, resbala, cae, y atención porque ahí está corriendo como la tiene Esteban, sigue todavía con la pelota, sigue atención Esteban con el balón, atención que está ya muy cerca de la línea de fuego del equipo sportinguista enviando sobre Schuster, Schuster se va a meter en el área, atención el que se mete Simonsen, tira, y el balón le sale fuera. Ahí va Uría a lanzar el córner, ahora mete el pie, largo, va a saltar Mateda, salta también esa, no llega la pelota a las manos de Artola y se desplaza el balón desde la zona de atrás del Barcelona y entra con mucha fuerza Redondo manejando el pelota derecho, metiéndolo bien sobre Joaquín va a meter bien sobre Uría en el área, lanza, corta finalmente Alex Sanco, buena la jugada, Joaquín se lleva la pelota y tira por último y para donde Artola, corre y el Ferrero, le entran con mucha fuerza y el balón por último, afuera. 8 minutos señores, para el descanso, Martínez conduciendo el contragolpe del Barcelona, ha fallado Martínez, pero atención y Simonsen, que puede marcar, fallo de Martínez, fallo de la saga del Sporting y Alan Simonsen que encaraba a Rivero. Artola con tranquilidad sobre Verschuster, abre la derecha Verschuster, vamos a ver si llega Ramos, va a llegar Pepe Ramos, 1 minuto ya para el descanso. Fatiga en muchos jugadores, Kundi tapando, intentando hacer lo propio ahora. A ver, en el centro de Martínez, el Gijón clarísimamente en el 4-4-2, dejando tan solo la punta para Mesa en algunas ocasiones. A ver, desde atrás, balón largo, peligro, ¡Kini gol! ¡Kini gol! ¡No perdona Enrique Castro! ¡Kini gol! Y Elenio Herrera levantando los brazos al cielo y expulsando de su proximidad a un compañero que se había aproximado con un micrófono, le ha pegado un empujón tremendo. Faltaban, señores, 15 segundos, la combinación perfecta y el gol de Enrique Castro, Kini, verdugo del Sporting. Fútbol Club Barcelona 1, Sporting de Gijón 0, en feria tremenda. Olmo dentro de su propio terreno para Zubiría sin que nadie la acose, pasa ya terreno asturiano, sigue con el balón, frente a él está Quimeno, atención, retrasa para que reciba allí Esteban frente a Mesa, sigue Esteban, largo un son bombazo, largo fuerte, y sale por último fuera, por la izquierda de Rivero, balón para Pelo que va a progresar por la derecha, atención, drible en un calmo de terreno, entra, punto de penalti, entra Abel, remata, ¡fuera! Uría, pierna izquierda, va a meter el pie, ahora lo mete, largo, pasa por encima de Maceda, oportunidad para que venga aquí, ¡gol de Maceda! ¡Gol de Maceda! Maceda sumado al ataque, ¡gol! 5 minutos, 6 segundos, empató el Sporting, esto se pone, señores, al rojo, la hinchada asturiana despliega sus banderas, el campo es una locura colectiva. Como digo, hay dispuestos hasta 4 jugadores del Sporting, a 4 metros a 5 de la frontal del área de penalti. Siriaco, también está Joaquín y también está Uría, no deja pasar para que tire Redondo. Tira Redondo por bajo y falta. Finalmente sale muy bien Artola y para la pelota. Pepe Gutiérrez. Sánchez está efectuando ejercicios de calentamiento como bien indicaba desde arriba y parece que puede ser Martínez el hombre que abandona el terreno de juego. De cualquier forma, el
Elenio Herrera, serio, muy serio, apenas gesticula y es difícil adivinar en su semblante el hombre que pueda abandonar el terreno de juego. Rodolfo Peri, sobre la caja que tiene los números para efectuar las sustituciones, aún no los ha movido y vamos a esperar a ver lo que ocurre. Atención, porque hay un jugador del Sporting de Gijón que ha sufrido un golpe duro. El árbitro ha concedido la ley de la ventaja que en esta ocasión ha favorecido al infractor. Atención, Kiri va a marcar solo con el portero. ¡Gol! ¡Gol de Kiri! ¡Gol de Kiri! Barcelona 2, Sporting de Gijón 1, gol de Kiri. Un tremendo error de la defensa del Sporting de Gijón y el segundo gol del Fútbol Club Barcelona. Va a sacar Ortola, vence el Barcelona por 2-1. Estamos en la transmisión de un partido final de la Copa y estamos con Danone y estamos con Simonsen y estamos, atención, con Esteban, que se va a meter, que va a disparar y gol por último de Esteban. Jugada individual fenomenal de Esteban. Schuster se tira al suelo, los jugadores del Barcelona hacen una piña humana, viene Estella, abraza a Elenio Herrera, pide agua, tiene una herida, Estella, y qué jugada individual de Boquerón Esteban. 21-19, Fútbol Club Barcelona 3, Sporting de Gijón 1, final posiblemente decantada. Otro error de la saga del Gijón, atrás Esteban, no perdonó, no es goleador nato, y Esteban consigue el tercer gol del Barcelona. El público jalea ahora a Barcelona, que está jugando fenomenalmente bien. Estella metiendo para Sánchez, Sánchez está en el área del Sporting de Gijón, envía sobre Schuster, tira Schuster y fuera, se va a lanzar la falta. Ahí está Joaquín, intentando meter a Enzo, ha caído, vuelve a Joaquín, dispara, está en el palo. Y salva por último la defensa, que tira formidable. Dio en el palo cuando estaba batido totalmente Ortola. Atención, que viene desde atrás Uría, Sporting de Gijón atacando, va a entrar dentro del área, entra perfectamente Uría, se aproxima, va a ceder atrás, cede, balón para Jiménez, va a quedar atrás, fuera. Simonsen, lanza Simonsen y fuera. El cabezazo de Kiri salió fuera. Saca Tubiría metiendo a Schuster. Schuster enviando a Esteban. Corre Esteban, se queda solo Esteban. Sale el portero del Sporting. Tiene que salir fuera del área. Esteban lleva camino del gol. Salió perfectamente Rivero. Y por último ha caído Esteban. Y la pelota salió fuera. Y el cuero lo recibe Schuster. Schuster enviando a Simonsen. Corre Simonsen como una exhalación. Está junto a él Jiménez también. Se mete en el área. Lanza sobre Kiri. Para Kiri el balón. Todavía hay oportunidad para el Barcelona. No ha podido hacer porque finalmente dio en el pie de la cera. Gran jugada la de Simonsen. Sigue Kiri todavía. Tira para tremendo de Rivero. Ni se lo pensó Kiri. A la media vuelta disparó. Y gran parada de Rivero. Directivos del Barcelona en el banquillo, el doctor Vestito, el doctor González Fabio, y aquí todo ya se ve como una... Atención, Esteban dentro de área. Va a ceder para Simonsen. Ha cedido mal. Ha podido llegar el cuarto y definitivo, tanto porque la jugada había sido perfecta en contragolpe. Ya en el terreno de juego un equipo superior claramente al otro es el Barcelona. Ha decantado el segundo tanto para mí de Alan Simonsen. La situación, hay una falta clara ahora de Joaquín, falta elemental de Joaquín a Simonsen. A Schuster. Schuster hace un arabesco, un malabarismo con el balón, se lo dedica al público. El público aplaude clarosamente. A ver, Schuster, el partido está claramente concluido. Se hace señales desde el banquillo del Barcelona. Mira Soriano a la vez, el Barcelona prácticamente campeón. Va a sacar de fuerte Ortola, lo hace con Alexanco y fin del partido. Efectivamente, concluyó el partido, triunfo del Fútbol Club Barcelona. El rey de España toma el trofeo, el alcalde de Barcelona, el señor Serra, habla con el rey, y Antonio Olmo recibe la Copa de Campeón de España con la camiseta del Sporting de Gijón. Ahí está loco de contento José Luis Núñez, también Juan Gaspar. Antonio Olmo busca al presidente del Barcelona, José Luis Núñez, y le entrega a José Luis Núñez la copa. Levanta a José Luis Núñez la copa al cielo de Madrid. José Luis Núñez, Antonio Olmo, Juan Gaspar al fondo también feliz, contento y dichoso. Y ahí está Antonio Olmo dibujando la copa al cielo madrileño.